En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenos días, queridos auditores. Iniciamos nuestro programa de los días martes, hoy martes 21 de febrero, un nuevo Revelando, hoy solamente con como expositor Eugenio Guerrero, periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricia Schiavetti. Desgraciadamente no contaremos hoy día con la compañía de Pilar Soberao, a quien le mandamos nuestro saludo. El programa Revelando cuenta con el auspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG, y se transmite en nuestra radio amiga, nuestra radio ancla, Radio Portales, que ocupa el 89.5 del dial en FM y 840 en AM. Con la siempre colaboración de los radiooperadores de la radio, Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar. Las expresiones que vamos a vertir en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y esperemos que todos estén bien, los auditores que nos escuchan, y sigan cuidándose del COVID, porque es una situación que no ha decaído y siguen apareciendo casos de esta complicada pandemia. Eugenio, hoy día quería partir el programa haciendo un recuento un poco de lo que ha sido la labor de casi un año del gobierno. Yo creo que la ciudadanía está decepcionada porque realmente el gobierno no ha podido realizar o llevar a cabo un plan en cuanto a la seguridad ciudadana y el orden público. La sensación de temor de la ciudadanía en las últimas encuestas dan eh, como un índice absolutamente alto en este factor, porque la delincuencia en las poblaciones y el tráfico de drogas se ha disparado. Igualmente, los robos por sorpresa, los portonazos e incluso los homicidios, es decir, robos con homicidio. El empleo de las armas ha sido una cuestión habitual y hemos visto con desazón cómo se han visto perjudicados turistas extranjeros, el ingreso a los malls y desgraciadamente la mayoría de los casos con la participación de menores liderados por un adulto, y esos menores, por ser inimputables, que saben, auditores, que los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, lo único que tiene que hacer el Tribunal de Garantía es dejarlos en libertad. Ahora, no solamente en materia de delincuencia hay una preocupación alta de la ciudadanía, sino igualmente en lo que dice relación con la inflación. Yo creo que es un aspecto que el gobierno todavía no ha podido controlar, y eso ha marcado una subida de la canasta mínima familiar y se ha visto afectada en el bolsillo de los ciudadanos. Así que también es una cosa que está al debe el gobierno. Por otro lado, también está en deuda con la ciudadanía todo el control de, de los inmigrantes en el norte.
Los parlamentarios de la zona norte han pedido al gobierno decretar el estado de emergencia, pero el gobierno no ha dado pie en esto y no ha eh, respondido de manera afirmativa a una cuestión que requiere meterle mano porque hay un descontrol absoluto en este aspecto. Ahora bien, de los ministros peor evaluado está el ministro de Economía, Nicolás Grau, que solamente tiene un 42% de apoyo. La ministra de Relaciones Exteriores es Antonio Urrejola con un 39% de apoyo. Y el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, con un 38%. Hay una sensación, Eugenio, que esto hace o requiere de un cambio de gabinete, especialmente en los ministros peor evaluados. Y a su vez hay ministros también que son absolutamente desconocidos por la ciudadanía. Así que yo creo que ahí va a tener que ponerle mano al gobierno de modo de asumir este cambio de gabinete. Ahora, la ministra mejor evaluada sería la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con un 62%, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también con un 62%. Ahora, en la evaluación del equipo de gobierno, cosa rara, la mejor evaluada es Paulina Zabal, la delegada presidencial para recuperar las zonas destruidas por los incendios, con un 68%. Así que eh, hay una sensación, ¿no es verdad?, que los ministros ex concertación estarían mejor evaluados, ¿no es verdad?, que los ministros del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad. Así que los ministros del PPD o socialistas, yo creo que le han dado un poco de aire al gobierno que bastante le faltaba. Eso era el comentario que quería hacer, Eugenio, al partir el programa. Sí, mira, bueno, yo coincido contigo. Al final de cuentas, cuando uno analiza un poco, bueno, primero que nada, saludar a toda nuestra comunidad de Revelando, que siempre nos sintoniza cada martes. Saludarte a ti, Patricio, y bueno, saludar a Pilar en algún momento cuando nos escuche en este programa. Y sí, mira, obviamente hay que evaluar un poco, se acerca un año, o sea, el primer año de un gobierno que es claramente, o sea, que tiene podríamos decir, una impronta generacional muy distinta a la tradicional, que es rupturista en cierta medida y que ha tenido que hacer cambios drásticos internos, pero que no ha sabido asimilar. Es cuando alguien se propone hacer un cambio radical con respecto a un mal comportamiento, pero no tienes hábitos previos para que ese comportamiento nuevo sea coherente. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente con este gobierno. A partir de, de ver que una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno, y que cuando estás en gobierno es más difícil tomar las decisiones, son más instituciones con las que te tienes que relacionar, las responsabilidades y las consecuencias son muchísimo más, tienen una profundidad muchísimo mayor. Entonces ellos han tenido que asumirlas, pero una cosa es asumirla y otra cosa es que ello haya correspondido con el tamaño del desafío que se les impuso. Entonces, en este caso yo me refiero a todo, desde la materia internacional hasta materia económica, por ejemplo, y bueno, en materia diplomática, obviamente, y cómo se maneja un conjunto de crisis. Pero también hemos visto cómo esta falta de experiencia, una cosa es tener falta de experiencia en cargos de gobierno, porque si tú te rodeas de gente buena que tiene experiencia y que te puede ayudar, sería distinto. Pero acá acuérdate que estamos con un gobierno que se siente superior moralmente a la generación que la antecedió y que por ende no quiere cruzarse con aquellos caminos, tanto políticos como institucionales, que ellos encabezaron previamente. Entonces, ¿por qué? Porque fueron unos férreos críticos. Entonces, en el momento que tú tienes que evaluar, incorporar ese conjunto de comportamientos y hábitos para poder guiar tu gobierno, pero por otro lado, contradecir todo lo que como Frente Amplio, como coalición, como partidos políticos, estás llamado a hacer, según tu plan de gobierno, según tu comportamiento en el último plazo. Entonces, esta gran contradicción es la que ha hecho que sea ingobernable, que la ideología que ellos persiguen también hace que sea ingobernable el país y que hayan tenido que dedicar una ingente cantidad de tiempo, por un lado,
a enfrentar lo que fue la debacle de la Convención Constitucional, que esto podríamos decir que ha sido uno de los mayores, quizás el mayor golpe que ha sufrido el gobierno en su minuto, y por otro lado tratar de mantener a la bancada radical de su coalición, que en este caso es Apruebo Dignidad, contenta por un lado, y por otro lado también un poco neutralizada, en función de cómo, tú lo decías bien, como un conjunto de ministros y funcionarios son los que comienzan a tener la mayor cuantía en cantidad de decisiones importantes que se toman en el país, desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, hasta el Ministerio de Hacienda, ya está en temas de seguridad. Entonces, pero esto, a pesar de que hay un conjunto de funcionarios y de ministros participando y que son de la antigua concertación, fíjense que no basta, no ha bastado. ¿Por qué? Porque con todo ello tenemos un muy mal manejo de las comunicaciones, tenemos un presidente y una cartera de ministros que aún no saben prevenir los problemas. Fíjate lo que está pasando con respecto a los incendios, por ejemplo, y la nota que salió en ex ante respecto a las cifras o sea, no solamente las cifras, sino la confusión que hay con respecto a que se están o manipulando las cifras, que podría ser, pero el gobierno está entregando información parcial con respecto a los incendios intencionales. ¿Ok? Entonces llega un momento que también la narrativa que le han querido dar al tratamiento de los problemas también es bien complicado, porque estamos hablando desde lo que ellos ven como violencia, desde lo que ellos ven como inseguridad. Varias veces han salido a decir que, bueno, que en Chile siempre fue inseguro, lo que pasa es que ahora se visibiliza más, eso por un lado. O sea, no aprenden a asumir realmente la realidad. Por otro lado, la intencionalidad de los incendios, que es un porcentaje no menor, casi un cuarto de los incendios podrían ser intencionales, y que esto es una cifra grave, y que desde el inicio comenzaron a atacar, bueno, primero fue el caso de Viña del Mar, que terminaron atacando a las inmobiliarias, y ahora en este caso a las empresas forestales. Una lógica antiempresa, un discurso antiempresa para tratar de tapar. Y así ocurre en todos los ámbitos, y cuando uno ve las reformas que quieren impulsar, esto es muy importante que lo señalemos, que es la tributaria y la de pensiones, que han recibido críticas muy profundas y desde todos los sectores, no solamente desde un sector, sino que de los sectores moderados de la centroizquierda, que no la ven realmente adecuada para poder fortalecer el crecimiento y poder generar prosperidad en el país, y sobre todo que Chile se recupere. Uno dice, no solamente es que no están preparados para gobernar, como lo asumen, creo que son 9 de cada 10 chilenos aproximadamente, sino que el gran problema es que ellos tampoco quieren estar preparados para un tipo de gobierno que necesite Chile. Entonces, que eso es otra cosa, eso es otra discusión. Ellos han mostrado una predisposición a gobernar en función de unos objetivos que no están conectados con la realidad del país, y que con todo ellos quieren encabezarlo. Fíjense que ahora sí ingresamos al TPP-11, pero siempre se hace con el tema, bueno, las side letters, siempre se hace con una visión crítica, como que pasan a regañadientes. Y finalizo mi comentario con lo siguiente. También es una postura respecto de esta generación que cree y se ve de una forma mesiánica como si el sacrificio que ellos hicieran por el país tendría una mayor valía que el sacrificio que hace cualquier chileno común. Y esto te lo voy a poner en el siguiente caso. Cuando la ministra Urrejola se regresa de las vacaciones para poder enfrentar el tema de los incendios respecto a las ayudas que se están haciendo en distintos países, que bueno, que hubo el error flagrante con respecto a no nombrar al Estado de Israel, que fue el primero que precisamente inició con las ayudas. Ella se mostró, Patricio, así como, mira, yo vengo acá como ciudadana, básicamente como si no estuviese en ejercicio de ministra. Aparte de eso, haciendo hincapié en que ella está haciendo un sacrificio, y que básicamente esto la gente tiene que valorarlo casi que de una manera distinta, y que ella tiene una enorme preocupación porque esto se haga. Pero o sea, el bullicio que se hizo fue tan prominente que uno termina diciendo, ellos no solamente se creen generacionalmente y moralmente superior, sino en cómo lo demuestran en un conjunto de actitudes, te hace decir que están totalmente desfasados de lo que la ciudadanía requiere para ejercer un buen gobierno. Y por otro lado, las medidas que se deben adoptar, ellos no están dispuestos a adoptarlas de manera seria, porque no les conviene para su programa ideológico. Entonces, una evaluación a un año, yo creo que la evaluación solamente en los aspectos económicos, que es porque, vuelvo y repito, el superávit fiscal no se debe a la gestión de Mario Marcel, se debe a la gestión de Rodrigo Cerda y de Ignacio Briones. Más allá de eso, estamos mal en materias de seguridad, estamos mal en un conjunto de temas. Y lo único que hemos estado bueno con respecto a que se redujo la violencia en lo que llaman violencia rural o terrorismo en la parte del sur, han sido precisamente no por políticas del gobierno actual, sino por
tener que adoptar a regañadientes las políticas que criticaron del gobierno anterior. Entonces, cuando uno hace una evaluación, Patricio, uno no ve que realmente haya un buen aporte, sino que por el contrario nos han dejado muy mal frente a otros países, nos han dejado muy mal han quedado muy mal respecto a la ciudadanía, y el tema de los indultos terminó por revelar, tanto los indultos como lo de las listas internas para los consejeros constitucionales, han terminado por revelar que no saben ni controlarse ellos mismos dentro de su coalición. Sí, yo respecto a lo que tú has señalado, quisiera hacer dos acotaciones. La primera, el, el triunfo grande e importante en el plebiscito, en que se logró el 62% de rechazo de esta propuesta constitucional, que era absolutamente contraria al pensamiento de la ciudadanía y a la tradición histórica constitucional de Chile. Yo creo que este plan refundacional, ¿no, verdad?, quedó destrozado por esta actitud de la ciudadanía al ir a votar el 4 de septiembre. Esta, esta justicia paralela, esta poca claridad en cuanto a los emblemas y al pabellón nacional, esta poca autonomía y cambio de la denominación del Poder Judicial, todas medidas que no iban de acuerdo a lo que el ciudadano común y corriente piensa de lo que debe contener una constitución. Así que yo creo que ese hito no solamente significa un rechazo a la constitución, sino que un rechazo al gobierno por su mal actuar. Yo creo que también hubo ahí una evaluación respecto del gobierno de Boric y fue contundente, y yo creo que a pesar de ese resultado, el gobierno no escuchó el mensaje de la gente y continuaron, ¿no es verdad?, imponiendo sus pensamientos, su plan de gobierno. Y están así que hicieron caso, ¿no es verdad?, de la presión del Partido Comunista, decretando estos indultos respecto de delincuentes habituales eh, que no merecían esta concesión del indulto. Así que yo creo que en el aspecto positivo lo que ha sucedido en este último año, yo creo que el triunfo del plebiscito, el rechazo a la Constitución, el 62%, yo creo que es uno de los hitos más importantes que debemos alabarnos, ¿verdad?, y agradecer con esta alta participación ciudadana y el resultado del mismo. Y rechazar, yo creo que una de las cosas más negativas del actuar del gobierno fue esta concesión de indultos respecto de personas que no reunían los requisitos o no eran merecedores al beneficio porque eran delincuentes habituales, como este que tenía 21 delitos y realmente es incomprensible que se hubieran otorgado. Así que yo creo que el gobierno sigue tratando de avanzar, pero no hay duda que la ideología respecto a la cual están maniatados no les permite avanzar en lo que el Partido Comunista les impone. Pero yo creo que ahora, en esta situación, en esta línea de lo que estamos conversando, van a tener que incorporar nuevamente a personeros de la ex concertación. Ya hemos visto que la delegada para la recuperación de los incendios Sí. es una ex miembro de la concertación muy cercana a Sí, la... Paulina eh, Zavali, si más no me equivoco. Sí. sí, exactamente, muy cercana a la presidente Bachelet. Así que eh, todos los nombramientos, todas las actuaciones van dando cuenta de cómo es la situación. Y lo otro que también encuentro grave es esto que tú decías del cambio de las cifras. Es decir, por un lado el gobierno dice que hay un 25% de posibilidades que estos incendios sean provocados, y resulta que las cifras están entre el 40%, es decir, un mal manejo o un manejo doloso, mañoso de las cifras y que no refleja lo que es la realidad.
Sí, Ahora, yo quiero señalar que lamento, ¿no es verdad?, que el Festival de la Canción de Viña del Mar haya Patricio, ocupado, sí, ¿puedo hacer un comentario antes de que pases el festival? sí, Que sí, tú hablabas sobre lo doloso y bueno, se hace como una especie de broma interna porque el presidente dice que bueno, que hay negligencia dolosa. Entonces, claro, si hay negligencia es porque hay un cierto aspecto de ignorancia, donde la persona, o sea, hace el asunto pero no tiene una intención real de que el asunto salga mal, sino que simplemente o porque no está preparado o porque ignora cómo hacer tal acción termina siendo negligente para poderla realizar y por otro lado, lo doloso, que sí refleja la intencionalidad. Entonces el presidente ha hablado de negligencia dolosa, lo sí. cual yo me imagino que los abogados y juristas van a pasar mucho tiempo tratando de discutir cómo este oxímoron es coherente. Sí, realmente sobre ese punto, Eugenio, es absolutamente incompatible la negligencia que es propia de la culpa, ¿no es verdad? Y el dolo en que hay la intención de cometer el delito. Entonces, Claro, exactamente. realmente eso demuestra por qué el presidente no aprobó el examen de grado, porque o es negligencia o es dolo. Entonces, realmente Claro. este nuevo concepto de negligencia dolosa ha dejado marcando ocupado a todos los abogados, ¿no es verdad? Y a todos los que trabajamos en el ámbito de la justicia. Así que todavía estamos buscando libros a ver si algún pensador, ¿no es verdad?, pueda sostener este nuevo concepto del presidente Boric. Yo lo que quería decir, Eugenio, respecto al Festival de la Canción de Viña del Mar, es que yo lamento, ¿no es verdad?, que este festival haya copado la información y todos los noticieros chilenos, porque eh, eh, ya noticias de los incendios no aparecen. Entonces, yo creo que realmente es dañino para las personas que siguen sufriendo esta catástrofe, que los noticieros no se preocupen de dar esta información, que yo creo que es muy importante para todos los que están siendo afectados por los incendios que siguen desatados en el sur. Sí, ¿no? Y las consecuencias graves que ha tenido el tema, tanto el propio ecosistema como en vidas humanas, y también porque al parecer hay una especie de pequeños estallidos terroristas, ¿no? Fíjense que yo no sé si tú tuviste la discusión con respecto al toque de queda. Fue una discusión bastante, o sea, que hay que prestarle mucha atención, porque cuando tú exiges que estén los militares resguardando, es porque hay personas que se están aprovechando la desgracia ajena con respecto a este caso de los incendios y se han metido a robar, a robar personas, a cometer delitos. O sea, lo que se ha desatado, además, bomberos tratando de pasar a ciertas zonas han sido, en este caso, sacados o amenazados, precisamente porque hay personas que con intención de seguir quemando. Y bueno, lo que tú decías, el tema tener un 25,1% de intencionalidad según las cifras de la moneda, pero según las estadísticas es el 41%, no es menor. O sea, la distancia en proporción es grande, y más cuando la estadística sale de el organismo más oficial de todos, que en este caso es la primera magistratura de la República, que en este caso, disculpa, en este caso el Ministerio del Interior, que posiblemente sea la segunda institución del Poder Ejecutivo como más prominente en Chile. Entonces, hasta esa seriedad se ha perdido, incluso que lo hace una figura, en este caso prominente de lo que es la exconcertación. Patricio, respecto al festival, no he visto mucho el festival de Viña del Mar, lo que pasa es que, bueno, a mí no me gusta mucho ni el reggaetón ni nada de ese tipo de música, y he estado muy impregnado de reggaetón. Sí me gusta el humor, me encanta el humor, pero no he tenido el tiempo de verlo, pero sí comparto los comentarios que tú has esgrimido respecto al caso. Oye, Patricio, ¿y qué vamos a recomendar hoy como música? Sí, hoy día, como no está Pilar, cosa que es afortunada para nosotros, vamos a poder definir nosotros la canción en el corte musical que acompaña, ¿no es verdad?, a los auditores en este programa Revelando. Y vamos a escuchar, ¿no es verdad?, una linda canción que se llama Last Dance de Donna Summer, que es una
de las grandes exponentes del pop inglés, ¿no? ¿Verdad? Junto a Aretha Franklin y otras grandes de Whitney Houston, una de las grandes, ¿no? ¿Verdad? De la música universal. Así que en el corte musical, Last Dance de Donna Summer, y volvemos después de este intermedio musical. Oye, pero se ve que Pilar tuvo influencia en ti. Quizás, como siempre leí la canción, quizás ya nos está en cierta medida moldeando para que vayamos hacia, hacia esas preferencias musicales. Y es así como terminamos el primer bloque, Patricio. Entonces, el segundo, vamos a seguir conversando sobre temas muy, muy interesantes. Así que llegamos hasta acá y recuerden, después de esta canción de Donna Summer, poder seguir sintonizando en Revelando Radio Portales. Así que nos vemos ahora en unos minutos. Hemos vuelto, queridos auditores, después de escuchar una excelente canción de Donna Summer, Last Dance. Eh, Mira, Eugenio, yo no estoy en ánimo, y los auditores deben comprender que de analizar el festival, ni el reggaetón, ni los humoristas, porque debemos, a través de la radio, ser solidarios con todos esos chilenos que están siendo afectados por los incendios. Así que yo, en cuanto al festival, paso, y yo creo que los auditores deben comprender que nuestro corazón, ¿no? ¿Verdad? Como programa, está más en el sur que en la Quinta Vergara. Y a propósito de lo anterior, quiero compartir con los auditores una carta dramática referida al terrorismo en la Unidad Popular, ¿no? Y se refiere a Antonieta Machel. El señor director, dice Paz Rodríguez Correa, en estos tiempos en que los terroristas son víctimas y quienes nos salvaron de ellos victimarios, me he acordado una excelente mujer, esposa y madre, Antonieta Machel. Había llegado a Italia junto a su marido Eneas Recalti y formaron el Fundo Tregua de Panguipulli. Cuando su marido murió, Antonieta se hizo cargo con mucho sacrificio y tesón, hasta que en noviembre de 1970 su tierra y su casa fueron tomadas por José Gregorio Liendo. Muchos de los auditores deben recordarnos, ¿verdad? El comandante Pepe, hoy víctima por cuyo fusilamiento el juez Guzmán persigue a militares. Antonieta fue secuestrada y ultrajada en forma brutal por todos los forajidos de la banda y en su desesperación se quitó la vida en su dormitorio mientras sus agresores se daban un banquete en el comedor de su casa. Dejó 3 hijos adolescentes, librados a su suerte y despojados de sus bienes. No hubo derechos humanos. Por su muerte nadie ha hecho ni hará un mea culpa. Chile tiene el alma herida desde entonces y no ha podido sanar porque constantemente se está reviviendo solo una parte de su historia, pero se ha pretendido hacernos olvidar la otra donde se originó todo. Esta era la carta que quería compartir con ustedes en estos 50 años que el gobierno pretende, ¿no es verdad?, recordar el pronunciamiento militar. Eso es lo que quería en esta segunda parte del programa partir con esta carta que me parece es bueno recordar el sufrimiento de personas que fueron afectadas por el terrorismo, ¿no es verdad? Entre otros del comandante Pepe y Eugenio. Oye, muchas gracias por reflejar. Bueno, las cartas, como quien dice, de antaño también reflejan y nos ayudan como a los que no lo vivimos a empatizar y a usar el ejercicio no solamente de la memoria, sino de la empatía, ¿no? Frente a ello. Y también esto es como nosotros como sociedad civil, participando en un programa de radio, también hacer un llamado a rememorar, pero en cierta medida actuar y a presionar a las autoridades de qué es lo que se tiene que hacer en estas materias que la violencia dentro del país, la delincuencia y todos estos fenómenos que estamos sufriendo hoy en día, o sea, que sufre hoy en día el país, no son fenómenos menores. Y cuando pasan, la gente los rememora de esa manera y de una manera, de la mejor manera posible, expresándolos desde la sociedad civil y por otro lado, nosotros haciéndonos cargo de poderlo visibilizar. Así que gracias, Patricio, por compartirla. Patricio, ahora yo quiero meterme a otro tema
que es un tema, no sé si lo pudiste ver en el Mercurio en el domingo se le hizo una entrevista al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la cual él habla de que hay que alfabetizar sexualmente a los jóvenes, ¿no? A la comunidad educativa. Entonces, para ello dice, bueno, que hay que incorporar a los padres y todo ello, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención mucho esto, porque otra vez estamos frente a una gestión de gobierno, en este caso del tren ministerial, que está súper desconectada de la ciudadanía, ¿no? ¿En qué sentido? En que la crisis educacional tiene un terremoto brutal, que es la alta deserción que existe y la enorme inasistencia que hay. Ya personas como, por ejemplo, como Ignacio Briones, han venido denunciando esto de una manera patente, ¿ok? Con cifras que son escalofriantes en el sentido para el estado de sociedad en el que estamos, de que tantos jóvenes no hayan participado y que sean cada vez más cantidad ingente de jóvenes que están fuera del sistema educativo, y que la principal pega que debería hacer el Ministerio de Educación junto a los esfuerzos del gobierno del Estado es precisamente tratar de no solamente de atenuar esto, sino ver cuáles son las causas profundas que la están causando y cómo atacarlas. Para eso están las políticas públicas. Pero ahora vemos un ministro que ve que lo primordial es como el cambio de paradigma. El cambio de paradigma que ahora sería que el Estado tiene que hacerse cargo en cierta medida de alfabetizar, a eso le llaman, sexualmente a los jóvenes. Y me parece esto no me parece raro de ellos, de una gestión que tiene una visión frente amplista, porque esto es un tema que le corresponde más a la sociedad civil que al Estado. O sea, le correspondería al Estado en el sentido de, o sea, de poder garantizar ciertos reglamentos que permitan la convivencia cívica, que una persona por su preferencia sexual o por su comportamiento sin molestar a los demás, obviamente, no le haga, o sea, lo que trato de decir es que la inclusión con respecto a esta nueva época que estamos viviendo, debería estar el respeto a los demás, el respeto a las preferencias que tengan las personas con respecto a su sexualidad y su intimidad, y lo que ellos decidan hacer con su vida íntima. Eso es algo que una sociedad civilizada poco a poco tiene que ir incorporando en términos de la tolerancia, ¿me entiendes el punto? Y así hemos avanzado. Pero una cosa es eso, que pertenece al ámbito del individuo, de su identificación, de su identidad consigo mismo y su sexualidad, y que en este caso los padres ayudan, guían, pero básicamente es un descubrimiento interno que tienen las personas. Pero de allí a que el Estado desarrolle una agenda para meterse en este caso, porque dice que es insuficiente o porque piensa que es su responsabilidad, a mí me parece esto peligroso. Porque vuelvo y repito, si bien hay que crear normas de convivencia y que hay que promover la tolerancia y que hay que promover la inclusión y que el comportamiento respecto a las preferencias que tengan las personas, tiene que haber respeto respecto a ello en lo público, eso es una cosa. Otra cosa es que el Estado quiere hacerse cargo, supuestamente, de lo que es la educación sexual. O sea, imagínense, o sea, uno yendo al colegio y que el profesor o la comunidad educativa te comparta una educación que tiene los sesgos que tienen todos los seres humanos con respecto al proyecto que tenga el gobierno de turno, por ejemplo, lo que debe ser la educación sexual. Como por ejemplo esta nueva tendencia que dice que, bueno, que todo no es más que una construcción social y que esta construcción social se genera con factores de poder, donde básicamente el patriarcado ha sido el elemento opresor que ha definido básicamente los sexos y los géneros. Entonces, hay narrativas, Patricio. Esto no se hace en terrenos neutrales y por eso esos terrenos que no son neutrales y que no les compete al Estado no debe meterse. ¿Me entiendes el punto? Por lo menos esa es mi visión. Debería estar incorporado en otros terremotos educacionales, porque si nosotros tuviésemos una crisis real de enormes dimensiones con respecto a la tolerancia, la inclusión, ahí yo te diría, bueno, el Estado tiene que darle una mirada a esto y una atención con respecto a lo público. Pero eso es una cosa, y otra cosa es meterse ya directamente en los ámbitos educativos. Y eso a mí me parece un peligro. No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, lo veo de la siguiente manera. No me extraña, ¿no es verdad?, esta intromisión del Ministerio de Educación en un gobierno frente amplista y de apruebo de dignidad del Partido Comunista. Porque se trata, ¿no es verdad?, de que el Estado interfiera en los proyectos educativos de los colegios de manera de impulsar su visión sobre diferentes aspectos, valores, educación sexual, etcétera, en una línea estatista que
abarca no solamente la educación, sino que la salud, etcétera, etcétera. A mí me trae a la memoria, y los radioescuchas van a entender, un poco en la línea de lo que pretendió Salvador Allende con la ENU, que es la Escuela Nacional Unificada, en que ahí atentaba en contra de todos los proyectos educacionales de los respectivos colegios y que fue ampliamente rechazada incluso por el obispo de Valparaíso de aquella época, Emilio Tagle Covarrubias. Así que yo pienso que esa materia es propia de los padres y apoderados, ¿no es verdad?, de la casa, y hay que respetar los proyectos educativos que, especialmente de los colegios particulares subvencionados, en que tienen una visión absolutamente distinta a la que pretende el ministro. Así que yo espero que este deseo de intervenir, ¿no verdad?, no se concrete y que fracase en toda su línea, porque eso es meterse el Estado en materias que no le competen y que quedan bajo el amparo de la resolución del individuo, eh, que debe, en el fondo, mantener una relación de respeto con los demás. Y eso es lo importante en esta materia y Claro. no lo que el ministro pretende. Sí, porque, y vuelvo y repito, mira, las intenciones, o sea, como que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Uno quizás no se pone con que, bueno, están respondiendo a una agenda de izquierda radical, sino que simplemente quieren hacerse cargo porque ellos lo ven como un problema. Pero el gran problema es qué estás viendo como problema y qué estás politizando como problema. Y si eso es realmente un problema que debes atender como ministro, eso por un lado. Y por otro lado, si dentro de tu lista de prioridades, supongamos que sí, que como ministro y como proyecto de gobierno quieres atenderlo, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las prioridades? Entonces aquí hay una crítica doble. La crítica por no priorizar cuál es el verdadero terremoto educativo, y por otro, por la tasa de deserción, vuelvo y repito, y por otro, y hay inasistencia, y por otro lado, lo que es en qué ámbito quieres meterte para la educación sexual. Porque hemos visto, Patricio, en ejemplos en Alemania, en Suecia, en Canadá, en Estados Unidos, donde el Estado ha querido hacerse cargo de proyectos importantes, o sea, estoy hablando de la educación pública, en este caso la educación estatal, y han llevado a prácticas que ha hecho enardecer a los padres, que ha hecho reclamar a los padres, a los profesores, porque comienzan a confundir a los hijos con prácticas que no son, o sea, que no deberían ser adecuadas y que no se deberían dar en un colegio, incluso no se deberían dar con respecto a cuál es la búsqueda, cuál es la identidad que tiene cada uno consigo mismo y cuál es el camino que las personas quieren tomar con respecto a su intimidad libremente. Ese es el tema, intervenir en la vida y en la intimidad de las personas a través de proyectos educativos con respecto a la sexualidad. A mí me parece eso una materia delicada y que nosotros tenemos que alzar la voz porque tenemos ejemplos. No significa que en Chile se vaya a replicar. Lo que significa es que da paso para ello porque en la práctica se han replicado tales. Y segundo, el interés en sí no es un interés que debería ser ni prioritario ni un deber del Estado, porque eso es deber de la sociedad civil, eso es deber de la persona misma y de la familia, que en cierta medida es la mejor compañía, la mejor guía para que la persona establezca sus procesos de identificación, o por lo menos eso es lo que ha mostrado la experiencia. Entonces yo quería hacer este comentario, Patricio, porque me pareció muy, muy interesante. Ahora, otro tema que quería tratar, Patricio, es el tema de que el TPP-11, al fin Chile entra, lo abordamos en el primer bloque, después de una atropellada, tumultuosa, complicada manera de poder ingresar. ¿Por qué? Bueno, porque primero había una especie de rechazo. El subsecretario Humada ha sido el principal promotor y protagonista de ir a tesis de estados empresarios, pero también a tesis ya fracasadas en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, con respecto al rol que tiene que tomar el Estado, pero también la desconfianza que hay por parte de ellos con respecto a el comercio internacional y cómo el comercio internacional se ha dado, por más que se le explique y por más que él sepa los beneficios que puede traer a Chile, porque Chile participa en la globalización de una manera intensa y no solamente lo hace con respecto al comercio, sino lo hace con respecto a la política y a muchísimas cosas. Tiene una diplomacia bastante avanzada.
Y bueno, de eso tú también conoces, ¿no? Entonces, ahora ingresa los países que representan el 95% de las inversiones extranjeras del bloque rechazaron las side letters. Esto es muy importante, así lo titula el medio ex ante, ¿no? Entonces, esto es muy importante saberlo porque a pesar de que se entra a regañadientes y lo hace el presidente Boric, porque en el Congreso básicamente se busca su ratificación, que yo creo que no hubo dudas, por lo menos en mayoría de las personas sensatas con respecto a entrar a los mecanismos de libre comercio, sí por parte del gobierno. Entonces, esto suena bastante llamativo porque Chile es una economía pequeña, pero libre, pero que necesita de cada vez mayor libertad para poder crecer, porque depende mucho del crecimiento. ¿Por qué? Porque su sector privado es amplio. ¿Y por qué el sector privado es amplio? Porque es el único que garantiza realmente el desarrollo y la riqueza de los países, ¿ok? No es que el Estado pueda crecer y en función de que crece el Estado de repente se garantiza la prosperidad de la sociedad, no, porque con todo aquello que el Estado invierte tiene que extraerlo de algo, en este caso siempre es el bolsillo de los contribuyentes. Así que si tú no tienes en cierta medida una economía donde las personas suben sus ingresos, su acumulación de capital, sus ahorros, sus inversiones, entonces no vas a tener con qué financiar un buen Estado. Y ya de por sí, que con esto cierro mi comentario, te quería comentar que se quiso celebrar como un logro que el Estado volvió a su tamaño prepandémico, o sea, al tamaño que tenía en el 2018-2019, después de que había incrementado significativamente, ¿no? Pero todos lo celebran como si ya el Estado no fuera ya de por sí grandísimo. Recordemos que en las reformas de Michelle Bachelet el Estado ha tenido una participación con respecto a los impuestos, con respecto a la participación en la economía y lo que extrae de una manera no menor, y no solamente en el ámbito económico, sino en muchísimos ámbitos. Entonces, aquí no solamente hay que advertir que a pesar de que llegamos al tamaño prepandémico, ya de por sí el Estado en Chile es bastante grande y que el gasto social, en gran mayoría, evaluado por la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, ha determinado que un porcentaje no menor de ese gasto se malgasta y que uno de los ítems donde más se malgastan es para las que están llamadas las políticas públicas, que es la focalización. Esa es la enorme paradoja, ¿no? Tienes ingente cantidad de recursos que inviertes a través del Estado, que el Estado lo hace de manera ineficiente y con todo ello se pide que el Estado crezca muchísimo más a través de los impuestos y eso es lo que quieren proponer con la reforma tributaria y afectar el mercado de capitales con la reforma de pensiones. Entonces, me parece que obviamente todo esto se conecta porque cuando tú tienes una visión contra el comercio internacional, pero también tienes una visión interna contra la acumulación de riqueza y quieres imponer impuestos confiscatorios, cuando me refiero a impuestos confiscatorios, que es aquel impuesto que no te permite reinvertir tus ganancias porque las estás dedicando precisamente a pagarle al Estado y trabajar casi que gratis para el Estado. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Patricio? O no sé si quieres tocar otro tema. Sí, mira, no me parece eh, extraño, ¿no? ¿Verdad? En esta línea de lo que has comentado, porque toda la política de este gobierno está encaminada, ¿no? ¿Verdad?, a tener un Estado más grande, un Estado que interviene, un Estado que interfiere en la actividad de los privados y, y que pretende, ¿no? ¿Verdad?, tener una salud única, que significaría colapsar FONASA, ¿no? ¿Verdad?, que pretende terminar con las ISAPRES. Ha pasado el tiempo y todavía no hay una respuesta del gobierno de manera de solucionar o por la vía legal, ¿no? ¿Verdad?, este conflicto de las ISAPRES por la resolución de la Corte Suprema. Entonces, hay una serie de actitudes, ¿no? ¿Verdad?, que están encaminadas a aquello y no me parece de extrañarnos, ¿verdad?, esa línea que tiene el gobierno, que es propia de un gobierno frente amplista y del Partido Comunista, porque el Estado para ellos lo es todo y el principio de subsidiariedad no creen en él, de manera de que los privados llevan adelante las actividades y en aquello que los privados no pueden hacerlo, actúe el Estado. Pero ellos no creen en esa línea, por lo tanto, van a seguir los conflictos y va a seguirnos, ¿verdad?, la presión de manera de intervenir en todos los ámbitos educacionales, de la economía, de la previsión, etcétera, porque es parte de su ideología. No quiero terminar el programa, Eugenio, sino
compartiendo con los auditores, ¿no es verdad?, que ya estamos casi a un año de la guerra de Rusia con Ucrania, una guerra, ¿no es verdad?, que ha producido cuantiosas pérdidas de Sí. vida, de infraestructura, etcétera, etcétera. Y de este pequeño país que con mucho esfuerzo, ¿no es verdad?, y amor y deseos de proteger la patria, han, le han hecho la pelea realmente a este todopoderoso que es Rusia. Y se pensaba, ¿no, verdad?, que iba a ser una guerra muy rápida, y ahí están todavía resistiendo los ucranianos, con el apoyo internacional de la OTAN, de todos los países europeos, y particularmente de Estados Unidos, que tuvimos la sorpresa en un viaje no autorizado por razones de seguridad, que haya llegado, ¿no es verdad?, a Ucrania Joe Biden, que se comprometió, ¿no es verdad?, a apoyar con $500 millones a Ucrania para seguir, ¿no es verdad?, resistiendo a este todopoderoso que es Rusia. Así que yo espero que haya un compromiso real de Alemania, Francia particularmente, y de Estados Unidos, de seguir otorgándole, ¿no, verdad?, apoyo con armas, municiones, etcétera, de manera de que Ucrania pueda resistir, ¿no, verdad?, pueda seguir viviendo como una patria independiente, y que no caigan, ¿no, verdad?, en las garras de este todopoderoso y Rusia, y particularmente de Putin, que ha sido un líder, ¿no es verdad?, que ha tratado de vencer a este pueblo más chico, a este estado más chico que es Ucrania. Ese es mi comentario respecto de la situación internacional. Sí, mira, interesante el tema, porque no sé si viste el discurso, pero al año de la guerra en Ucrania, bueno, él dice dos cosas que son muy llamativas. Él dice que Rusia y su ejército es indestructible y que básicamente ellos van a ganar la guerra al costo que sea, básicamente. Y esto, bueno, tú bien lo comentabas, Joe Biden visita de manera, como que él dice, sorpresiva, a Zelensky, y esto crispa obviamente a Rusia, pero también porque la semana pasada salió una noticia que bastante grave sobre la movilización de submarinos nucleares hacia las cercanías de Ucrania por parte de Rusia. Y eso obviamente despierta también las alarmas de la OTAN. Y aquí hay que recordar que lo que ha desplegado la OTAN hasta el momento no es ni el 10% de su capacidad bélica. Ese es el tema. O sea, lo que está haciendo Vladimir Putin como un líder negativo, como un tirano, así básicamente se está comportando y está emprendiendo una guerra pues, por motivos que son totalmente ilegítimos y en este caso una invasión y un nivel de tortura, un nivel de civiles muertos y de ataques que no, en este caso no discriminan entre tipos de ciudades y que se han intentado tomar de manera violenta cada uno de los territorios. Estas actitudes de este líder que se ha comportado como un tirano pueden comenzar a surtir unas consecuencias no menores en la medida en que él quiera subir la escalada de una mayor manera. ¿Por qué? Porque recordemos que él pensaba que podía tomar Ucrania de manera fácil, de manera sencilla, porque tenía una sobreestimación de la capacidad de su ejército. Pero además no contaba con que Ucrania iba a recibir la ayuda que ha venido recibiendo de distintos países de una manera categórica. Pero además el trabajo de inteligencia que hizo en este caso Ucrania para poder en cierta medida no vaticinar, pero no sorprenderse de que Vladimir Putin iniciara una invasión y para ello estar preparado. Entonces, por ende, las embestidas que en este caso ha sufrido el ejército ruso por parte de los ucranianos ha sido memorable. La defensa de su pueblo, la defensa de su cultura y la defensa de su derecho a existir como nación independiente ha sido muchísimo más fuerte que cualquier pretensión bélica que tenga Putin y su ejército, ¿no? Y tú sabes que esos mecanismos de corto plazo de tener un compromiso en invadir a un país que en este caso lo están viendo como vecinos, pero que culturalmente hay más hermandad que otra cosa, pero a través de una visión tiránica se le quiere, una visión tiránica y zarista, pero en este caso más soviética, si podríamos decir, se le quiere ver como una especie de conquista que a ellos culturalmente les pertenece,
eso es simplemente romper con las lógicas de los países libres, por un lado, pero también con los consensos de, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos asistiendo, Patricio, creo yo, a un nuevo escenario en donde se rompen estos consensos y que se regresan a las lógicas quizás un poco de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde comenzaron a desarrollarse guerras. En este caso, yo no estoy hablando de guerras mundiales de gran escala, pero mientras más el potencial nuclear de Rusia sea una amenaza para Ucrania y la OTAN esté dispuesta a intervenir ya de una manera muchísimo más directa, entonces se puede complicar el escenario y de una manera bastante peligrosa, porque una guerra que a nadie le conviene y que Rusia, obviamente, frente a la capacidad bélica de la OTAN y de los aliados, no va a salir ganando, es obvio, pero el desastre que puede traer no es menor. Entonces, ese es el comentario que quería hacer respecto a la invasión. Y quiero recomendarles a dos autores que siempre están publicando respecto al análisis que hay respecto a Rusia-Ucrania, que es Anne Applebaum, que es una escritora que escribió El ocaso de la democracia, es muy famosa. Ella vive rememorando o siguiendo de cerca los desastres que causa Rusia en Ucrania, y también el historiador británico Neil Ferguson, que también viene analizando el tema desde Bloomberg y otras columnas que publica. Sí, para terminar el comentario, Eugenio, yo creo que Rusia, ¿no es verdad?, ha vulnerado todas las normas sobre la guerra, ¿no es verdad?, y debe ser acusado formalmente por crímenes de guerra, porque ha habido atentados en contra de civiles, ¿no es verdad?, en contra de hospitales, que realmente aquello no corresponde dentro de estas normas humanitarias del derecho a la guerra que yo he mencionado. Y junto con la anterior, una preocupación, porque este conflicto puede escalar y terminar, ¿no es verdad?, en un conflicto en que esté involucrada la OTAN y todos los países europeos. Así que yo creo que Putin está jugando con fuego, ¿no es verdad? Y si va a ocupar la alternativa de material nuclear, ya ahí la guerra tomaría otro rumbo, otro camino, que es peligroso para Europa, ¿no es verdad? Y todos los países del mundo. Así que no creo mucho en la cordura de este líder, pero que parece más un líder zarista, ¿no?, que un líder moderno o democráticamente aceptable. Sí, totalmente. Y yo creo que esto está advirtiendo también, mira, los países demócratas, o sea, democráticos liberales, tienen que tomar esto como una advertencia para que otros gigantes no comiencen a levantarse en contra del orden internacional liberal que hasta ahora ha venido gobernando el mundo, porque ha sido el orden donde el mundo más ha prosperado, donde la vida y la expectativa de vida ha aumentado, la salud ha aumentado, la paz ha aumentado, entre muchas otras cosas. Entonces yo creo, no solamente creo, estoy seguro que es un orden que vale la pena defender, que tiene sus fallas obviamente y que hay que reparar, pero que hay que estar a las expectativas de otros gigantes que podrían levantarse en el albor de que Rusia quiera rebelarse contra el orden que ha garantizado paz, democracia y las mejores variables de vida para las personas. Entonces ya con este comentario tenemos que finalizar, Patricio, en este programa del día martes Revelando. Sí, de esta última semana prácticamente de febrero, ya que ha volado, porque ya no queda nada, ¿no es verdad?, para entrar ya a la actividad de los colegios, el cambio de vida de miles de chilenos, ¿no es verdad?, que tienen que preocuparse de que sus hijos vuelvan realmente a clase, y ojalá que en la línea de lo que hemos comentado disminuya la ausencia educacional, ¿no es verdad?, porque eso es preocupante, que nuestros hijos no concurran a los colegios a educarse, ¿no es verdad?, que es un factor indispensable para crecer como persona. Así es, estimado. Bueno, entonces hemos llegado al final. Bueno, te saludo, Patricio, nuevamente y me despido. Y también, bueno, nos despedimos de Pilar si es que no está escuchando este programa. Y bueno, esperemos tenerla para el próximo martes. Así que gracias a todos, gracias, Patricio, y será hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo martes. Gracias y buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado
Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.